Listo, se supone que estamos grabando. Ok, bueno. Si grabo, bendiga al Señor que estemos grabando, por favor. Gracias. Listo. Entonces, la clase se llama El pecado y la tentación, o la tentación y el pecado, pues no, eso no es tan, el orden de los factores no altera pues toda la clase. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es la tentación? La tentación, o bueno, ustedes saben que en la vida espiritual todos pasamos por este momento. Todos vivimos diariamente este tipo de situaciones. Esto no es algo que hay que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, eso nunca jamás, eso siempre está ahí. Porque obviamente, como dice la palabra de Dios, el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es palabra de Dios. Entonces, él ve que uno está entregado, orando ahí firmemente, obviamente él anda más pendiente. Él anda siempre ahí buscando cómo hacernos caer, ¿cierto? Entonces, para contextualizarnos, pues la tentación es una incitación o invitación al pecado. Esta puede provenir de los tres enemigos espirituales, que son el mundo, el demonio y la carne. Entonces, aclaración, la tentación no es un pecado. Lo que es pecado es consentir esta tentación, ¿ya? Es aceptarla, es complacerse voluntariamente a ella. Eso sí es pecado. Si ustedes sienten, supongamos que les hayan puesto una mortificación de no comer dulce, y ustedes sienten las ganas como nunca, porque me ha pasado, como nunca de comerse un dulce, eso es tentación. Pero si ustedes se dan cuenta de que tienen ganas de comer dulce, se acordaron de la mortificación y no se comieron el dulce, no es pecado. Sencillamente tuvieron una tentación. Diferente que aunque hayan tenido ganas de comerse el dulce, que se hayan acordado de la mortificación y se lo hayan comido de todas maneras. Eso sí es pecado. ¿Ya? O sea, les estoy poniendo un ejemplo muy sencillo porque para que puedan entenderme, ya que pues las mortificaciones, no sé, son pecados, pero son pecados veniales y vamos a hablar de eso más adelantico. Entonces, en Santiago 1:14 dice que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que la atraen y lo seducen. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque obviamente el demonio no te va a tentar en las cosas en las que tú seas más fuerte o en las que aquellas que a ti no te generen debilidad. Supongamos que a alguno de ustedes les guste los chores y todas estas cosas. No, mentira, chor no. Decir muchas mentiras. El enemigo es donde más le va a apuntar. Ahí es donde más le va a apuntar. Si tienen vicios con la impureza, ahí es donde más le va a apuntar. Siempre, siempre. Y por eso es que uno tiene que estar pendiente de cuál es ese vicio, ese pecado, o digamos que esa debilidad. ¿Para qué? Para contrarrestar, para contraatacar, como dice San Ignacio de Loyola. Entonces, la primera tentación que proviene es la de la carne. ¿Cuáles de estas tentaciones? Niñas, hijas mías, cuídense de la vestimenta. ¿Por qué? Porque la carne es débil y hay que ayudar a los hombres. Hay mucha gente que critica mucho esto, pero eso nos favorece tanto a nosotras como a ellos. ¿Por qué? Uno, porque mujer que se muestre en cuanto a vestimenta y muestre su cuerpo, hijas, ahí hay una herida, ahí hay un vacío, ahí hay maneras de llamar la atención, ahí hay cosas que no están sanadas. Una mujer no necesita mostrar para tener
un novio, un esposo, no lo necesita. Vean, niñas, los hombres, cuando ven a una mujer así, mal vestida, muy provocativa, no la ven como una mujer que sea digna de poder ser esposa de ellos. No la ven. Olvídense jamás y quítense eso de la cabeza. Nunca la van a ver como alguien que puede llegar a ser la mamá de sus hijos. Y que me digan aquí los hijos que tengo aquí hombres y me digan que no. ¿Por qué? Porque se hacen ver como mujeres muy fáciles, como mujeres que entonces que de pronto, y no quisiera como que suene feo, sino mostrarle verdaderamente la realidad de lo que refleja cuando una mujer se viste mal. ¿Ya? Puede que de pronto, antes del retiro, ustedes se vestían así, pero no sabían. Y eso no pasa nada. Pero hay que luchar mucho con la vestimenta. Y a los hombres, hay que cuidar las miradas, muchachos, hay que cuidar las miradas y hay que cuidarlas. Estas miradas, supongamos, la primera mirada no es una mirada pecaminosa, pero cuando ya se pasa de la primera mirada, sino que hay 2 o 3 miradas, 4 y mejor dicho, ahí sí hay que tener cuidado. Porque en lo poquito que uno va aquí aprendiendo, sabe que los hombres, o sea, esto yo siempre hablo de lo mismo, pero es porque yo siento que este tema es relacionado con muchas cosas. El Papa Juan Pablo II sacó un documento que se llama Teología del Cuerpo y hablaba mucho de las características como de los hombres y las mujeres y todas estas cosas. Y habla bastante de eso. Entonces, a mí me parece que nosotras las mujeres pensamos que ellos pueden llegar a tener la misma mirada que nosotros, que nosotras. O que ellos nos pueden ver igual que de pronto nos podemos ver cuando nos vestimos de esta manera. Y es falso. ¿Por qué? Porque si nosotras fuimos heridas, muchachas, nosotras fuimos heridas por los sentimientos, ellos fueron heridos por la carne. Y su vista no es la misma. Su vista no es la misma. No es la misma. Y por eso es que a nosotras nos endulzan tanto el oído. ¿Por qué? Porque atacan directamente a los sentimientos. ¿Por qué a ellos, generalmente los hombres los generalizan por ser así como muy impuros, que les gusta mucho de todas estas cosas? Pues por lo mismo, porque entonces esa es la herida y entonces ahí es donde más ataca el enemigo y obviamente pues las cosas llegan a tales puntos. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Niñas, cuidado con la vestimenta. Acuérdense, es algo que a mí me decía mucho mi madre de siervas y es que nuestro, eh, ¿cómo era la palabra? Como nuestra modelo, nuestra guía es la Virgen. Pregúntense si la Virgencita se pondría tal prenda, si la Virgencita se pondría tal short, tal falda, tal jean. Hay maneras de estar a la moda sin mostrar. Nos podemos ver lindas sin necesidad de mostrar. Se los puedo asegurar. Hay muchas maneras. Y uno se ve muy bien y no está mostrando nada. No está mostrando nada. Igualmente pasa con los hombres. Tampoco ahora van a estar como los caballos. Así, no, tampoco. Pero sí, deben cuidarse, estar muy alerta, tener la mente muy receptiva, porque obviamente
Cuando ya uno sabe por dónde le ataca el enemigo, uno está más atento a no caer. Y luchar, sobre todo luchar. Entonces, tenemos el mejor ejemplo, que es la Virgen María. Amar la virtud de la pureza. ¿Saben con quién también podemos amar verdaderamente la pureza? A ver, déjenme si encuentro un libro. Con él, con San José. Él es el mejor. Después de la Virgen, como un santo que nos ayuda a amar y abrazar la pureza. La Virgencita y San José fueron un ejemplo de castidad, de pureza impresionante. Impresionante. Es una cosa que solo Dios la hace. Y que ellos también lucharon. Pero es impresionante la pureza tan grande que tuvieron ellos dos. Entonces, las tentaciones miden el amor que le tenemos a Dios. Entonces, reflexionemos acerca de eso. Si de verdad yo amo tanto a Dios, si de verdad yo digo amarlo tanto, ¿por qué caigo? Aclaro, no es la tentación, es la caída, es consentirla, es aceptarla voluntariamente. ¿Ya? Entonces, la medida de nuestro amor es la medida en la que nosotros podamos superar con su ayuda, con su fuerza, las tentaciones. Y Dios permite las tentaciones por lo mismo, para poder ver cuánto lo amamos. Para decir, ah, bueno, vamos a ver cuánto me amaste. Y ahora tampoco hay que, como, si tú luchaste, si tú de pronto tuviste una tentación y caíste y bueno, la consentiste y todo el tema, pues lo importante, hijos, es que luchen. Lo importante es que hagan todo lo posible por no caer, que den la pelea, que no sea por negligencia, porque no se esforzaron por no caer, no. Acuérdense que de igual manera esto le pasó también a Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó 3 veces al Señor? A él también le pasó, cayó, pero se levantó. Entonces, no, como que, o sea, sí luchemos, pero si caemos, para mí o sea, ¿cómo les explico? No nos frustremos, o sea, como que no nos quedemos con que, ay, caí, Dios mío, ¿qué hice? O sea, sí tomar conciencia de lo que hicimos, sí luchar, sí buscar los medios, sí decir, Dios mío, yo lo voy a volver a hacer, todas estas cosas, pero como les digo, no fuimos a los únicos que fuimos tentados y pues hemos podido caer. Porque es que nunca vamos a dejar de ser tentados. Nunca vamos a dejar de ser tentados. Incluso hasta el mismo Jesús fue tentado. Las 3 tentaciones que él tuvo en Mateo 4 del 1 al 11. Él fue tentado también. Y era Dios. También fue tentado. Nunca vamos a dejar de ser tentados. Entonces, la primera respuesta a lo que les decía al principio es el contraataque. San Ignacio de Loyola habla muy hermoso de esto, del contraataque. Y es que huyamos de la tentación. ¿Y a qué me refiero a esto? A no buscar los momentos, a cuidar muy bien nuestra alma, a que no busquemos ocasión de pecado. Contraataquemos, hijos, contraataquemos las tentaciones. Contraataquemos. Si de pronto ya está ahí la tentación, contraataquemos también.
Oremos, busquemos los medios, salgamos de ahí, pidámosle la fuerza al Señor, pero contraataquemos. Entonces, ¿por qué permite Dios que seamos tentados? Para que confiemos en Él, para que confiemos en Él, para que imploremos su misericordia. Para que dejemos de, porque es que muchas veces confiamos en nosotros mismos, muchas veces decimos, ay, es que yo vine del retiro y yo vine muy bien y allá sané todo lo que tenía que sanar y ya yo me siento fuerte, ya yo no me siento débil que me sentía antes, tampoco me siento vacío. Muchachos, no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en nuestras fuerzas. Acuérdense que nosotros venimos con la concupiscencia. Y estas tentaciones las permite Dios para que reconozcamos nuestra falta de fuerza. Para que reconozcamos que siempre necesitaremos de Él, que estamos necesitados del Señor, de su fuerza. Porque gracias a su fuerza es que podemos superar cada una de estas tentaciones. Y también para que comprendamos a las demás personas. Mi mamá es misionera de Misión María Auxiliadora y ella me dice que muchas veces, o en su mayoría, los casos que ella tiene son afines a lo que ella vivió antes de estar en la comunidad. Entonces, eso le ayuda a ella a poder comprender las debilidades de la persona, porque ella ya lo vivió. Sabe de pronto lo difícil y lo que le costó en su momento superar todas estas pruebas. Entonces, eso nos ayuda a decir, es que eso no es fácil. Es que eso no es fácil, a comprender a las demás personas. Por el hecho de que a ti te cueste vencer la flojera y a mí no me cueste, no quiere decir que porque, o sea, no nos midamos porque a mí no me cuesta y a ella sí le cuesta. Porque puede que lo que a ella no le cuesta, a mí sí me cuesta. Entonces, eso nos ayuda a poder ser misericordiosos y comprensivos con las demás personas. Y muchachos, lo que no nos destruye nos fortalece. Cada tentación lo que nos puede dar es muchísima fuerza para seguir caminando, para levantarnos, para decir, lo puedo vencer, no me va a volver a pasar. Entonces, como ustedes me dirán, ay, ¿cómo puedo vencer entonces las tentaciones? Pues lo que yo les decía, antes de la tentación, muchísima vigilancia, mucha oración. Lo que les decía, deben huir de las ocasiones de pecado, evitar la sociedad, depositar mucho su confianza en Dios, en la Virgen María. Cuando estamos durante la tentación, resistir. Se pueden hacer de dos maneras. Directamente, o sea, haciendo lo contrario a lo que nos pide a lo que la tentación propone. Por ejemplo, si vinieron malos pensamientos, rezar una Ave María, rezar un Padre Nuestro, un credo. Estamos contraatacando lo que decía San Ignacio de Loyola. Y la otra manera es indirectamente, que distrayéndonos, pensando en otra cosa, dependiendo de la tentación. ¿Ya? Dependiendo de la tentación. Ya después de la tentación, depende de lo que haya pasado, si caímos o no caímos. Si caímos humildemente,
pues decir humildemente, Señor, perdóname, caí en esto. Y si la logramos vencer, darle las gracias al Señor. Porque gracias a Él tuvimos la fuerza y la fortaleza de poder vencerla. De poder vencerla. Entonces, ¿qué es el pecado? Ya terminamos el tema de tentación. Si no sé si alguno tiene alguna duda. Entonces ya ahora sí vamos a introducirnos en el tema de pecado. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el pecado? El pecado es una palabra, obra o deseo contra la ley eterna. Así decía San Agustín. También decía que era una transgresión voluntaria a la ley de Dios. Pero el pecado es mucho más allá que todas estas definiciones que yo tengo aquí. De verdad. O sea, el pecado es decir que esa cruz que está allá no valió nada. Que a mí no me importó ese sacrificio tan grande que hizo el Señor. Que a mí no me importó que Él se haya clavado en esa cruz, que lo hayan crucificado, que lo hayan latigado, que haya tenido toda esa corona de espinas en su cabeza. Decir, Señor, a mí no me importa ser uno de los soldados más que flageló, que coronó, que condenó al Señor. Es ofenderlo directamente. Es romperle el corazón al Señor. Eso es el pecado. El pecado es un latigazo para Dios. Es un dolor muy grande para el Señor. Yo sé que muchos de ustedes o algunos de ustedes tienen hijos y cuando uno de sus hijos les falla o le dice algo duro, ¿hay alguno de ustedes que tienen el micrófono encendido? Por favor, que lo apague. Sí. ¿Me puede ayudar a apagarlo para que no se interfiera el sonido? Listo, muchas gracias. Entonces, pecar, muchachos, de verdad que es, o sea, nosotros no dimensionamos el daño tan grande que le hace el Señor, el daño tan grande que le hace a nuestro alma. El pecado no trae nada bueno, nada bueno, nada. El pecado es una ofensa. El pecado, o sea, yo no tengo palabras aquí para decirles qué significa el pecado. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la manera de decir esto es el pecado? De verdad que no sigamos latigando al Señor. No sigamos coronando al Señor. No lo sigamos coronando. No lo sigamos crucificando. Yo sé que a muchos de nosotros nos faltan muchas renuncias. Porque porque la tentación viene, o muchas de las tentaciones vienen por falta de renuncia. Hijos, hay que renunciar al pecado. Hay que renunciar a romperle el corazón al Señor. Al Señor, a Dios le duele. Y ustedes no saben, o sea, el pecado esclaviza, trae consecuencias para el alma, tanto físicas como espirituales, como emocionales, todas las que ustedes se pueden imaginar, son todas las consecuencias que trae el pecado. El pecado no le hace bien al alma. Nosotros humanamente no nos damos cuenta de todo el daño que hace el pecado. No nos damos cuenta, de verdad. No nos damos cuenta.
Es impresionante todo lo que sufre el Señor por nosotros. Entonces, existen dos tipos de pecado. Está el pecado venial, que son pecados pues leves. Hijos, hay alguien que tiene el micrófono encendido, que por favor lo apague para que no se interfiera con el sonido. Dios les pague. ¿Quién me ayuda? Entonces, bueno, ahí vamos. Hay dos tipos de pecados, como les decía. Pecados veniales y pecado mortal. Los pecados veniales son pecados leves. No rompen nuestra amistad con Dios, sin embargo afectan, incluye desobediencia a la ley de Dios en materia leve. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para el pecado venial? Materia leve, pleno conocimiento y libre consentimiento. Y ustedes dirán, bueno, Adriana, pero esas condiciones, ¿qué son? Son las siguientes. Digámosle que ustedes se van a encontrar con alguien y ustedes están todavía bañándose y la persona le escribe, Daniela, necesito saber por dónde vienes, ya vienes. Mira que ya faltan 10 minutos para la hora que acordamos para vernos.